Buenos días, Dios le bendiga. Este que le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible, para dar continuidad a esa serie de videos que he estado grabando acerca de viviendo en el Espíritu, que es en el pasado segundo video. Nos quedamos en esta pregunta, que es el tema principal y del cual entiendo ya que voy a poder terminar con este grupo de videos para dar la totalidad de viviendo en el Espíritu que es. Pero es que he tenido que ir, como quien dice, desmenuzando ciertas partes, ciertas cosas, ciertos detalles, para que podamos entender bien qué es vivir en el Espíritu y no caer en el error que muchos caen. Y para eso pues tuve que explicar, primero, quiénes son los que viven en el Espíritu. ¿Qué debe haber en el ser humano? Debe haber un arrepentimiento, debe haber una confesión de pecado, debe haber una confesión de Jesucristo como tu Señor. Luego de eso, poder identificar qué es no vivir conforme a la carne, ¿verdad? ¿Qué es andar conforme a la carne? Y en este video, entonces, comenzamos con la pregunta que terminamos en el segundo video. ¿Cómo entonces vivo en el Espíritu? Jesús dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sería quien nos guiaría a nosotros, al creyente, a la verdad. Cristo es la verdad. De modo que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona que mora en el creyente en Cristo. Cuando el creyente en Cristo hay arrepentimiento por haber escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nadie puede invocar a aquel en el cual no han creído y no pueden creer en aquel de quien no han oído. Y no pueden oír si no le predican. Así que el ser humano que es nacido de nuevo, creyente en Cristo, que tiene el Espíritu Santo, predica la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, que es espíritu. Y el espíritu de verdad te guía a la verdad, que es la palabra. Y te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero que también consuela, te lleva a redarguir. Tú entras en una convicción de pecado, te arrepientes y en ti, en tu interior, nace ese fruto de labios que confiesan a Jesucristo como tu Señor y te hace una nueva criatura. Entonces, ahí es que empieza la batalla, la resistencia para no caer y andar en la carne y andar conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y es el Espíritu Santo, como dice en Juan 16:13, que te va a guiar a toda la verdad. Y Cristo es la verdad, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la palabra, Él es el verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo, la palabra, era Dios. Y el escritor a los hebreos, y yo me inclino, porque ese soy yo, a pensar que fue el apóstol Shaul, Pablo, que nos da, que fue él quien escribió la carta a los hebreos, ese escritor, y nos da una sugerencia a modo de mandato y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. De modo que no es decir que yo tengo fe en la fe en mí,
No, porque tú le preguntas a la persona, ¿tiene fe? Y te van a decir que sí. Pero cuando le preguntas fe en qué, pues entonces, no, fe en que lo que voy a hacer, lo voy a poder hacer. Entonces, no tienen la fe basada en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero vamos, dice, puesto los ojos en Jesús. Y esa es la fe que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como siempre, pregunto en los grupos que yo me reúno, ¿cómo sabes que tú tienes tus ojos puestos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe? ¿Nunca lo has visto? Hace 2000 años que está a la diestra del Padre y tal vez me dirá, bueno, pues por fe. Y esa es la cuestión. Cuando contestan a la ligera, si yo le pregunto ahora, ¿cómo tú sabes que tú tienes tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Y tú dices, pues por fe. Te estoy diciendo, ¿no lo has visto? Hace 2000 años está a la diestra del Padre y tu respuesta es por fe. Y ahí está el detalle, porque Él es el autor de la fe. ¿Cómo sabes que tiene tus ojos puestos en Jesús? Él es el autor de la fe. No puedes decirme por fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí es que encontramos la respuesta o el centro de la respuesta de cómo vivo yo en el Espíritu. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que queremos vivir en el Espíritu. Iglesia, ¿quieres vivir en el Espíritu? Andar conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:1. ¿Sabes qué? No comamos cuento. Comamos Biblia. No comas cuento. Come Biblia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que entonces tengo que ir a un instituto bíblico? No necesariamente. No estaría mal que lo puedas hacer. Uno aprende, conoce un poco más, pero no necesariamente. Pero te pregunto, ¿tienes el Espíritu de Dios? El apóstol Shaul, Pablo, en su visita a la iglesia en Éfeso, porque aquí que voy a mencionar es algo que va a poner en jaque a muchos que piensan de que eso vino antes y que eso provocó que entonces no. Hay una parte que a la iglesia le corresponde hacer y que no hace, y por ende que muchos no vienen a Cristo. Deja que la palabra salga por tu boca. La palabra de Dios salga por tu boca, iglesia. Llegue a los oídos del inconverso. Eso no retorna atrás vacía. Y que Dios se encargue por su espíritu en redarguirlo, porque lo redarguye por la palabra. Los va a llevar a una convicción de pecado, al arrepentimiento y a la confesión de Cristo como su Señor. Y aquí viene el asunto que hablo con respecto al apóstol Pablo. Cuando él visitó la iglesia en Éfeso, le hizo una de las preguntas más controversiales al día de hoy, que está entre los distintos puntos teológicos que se concentran en diferentes iglesias y en las congregaciones evangélicas. Y tengo que mencionar que esa congregación de Éfeso, era dirigida por Aquila y por Priscila, los mismos que dice en Hechos 18:26, que tomaron a Apolos
un pregonero de la palabra, del evangelio, y le expusieron más exactamente el camino de Dios a Apolo. Estoy hablando de esas dos personas, Aquila y Priscila, que comenzaron la iglesia en Éfeso. Y la pregunta que el apóstol Shaul le hace a esa iglesia, a uno de los discípulos que se encontraron con él, fue: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahí se cae cualquier argumento de que no, yo lo recibí y por eso creí. No, espérate, es que el apóstol Shaul está diciéndole a esa iglesia: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Creíste en quién? En Cristo, por supuesto. Porque no va a ser en otros dioses. Y no quiero ni voy a entrar en términos teológicos en este mensaje con respecto a eso. Pero queremos vivir en el Espíritu. ¿Recibiste el Espíritu? ¿Ocurrió en tu vida lo que te lleva a recibirlo? Hechos 17:30, Romanos 10, 8 al 10. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Vives la palabra de Dios? El fruto del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas, porque no es el amor del mundo. Fíjense que el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Pero no se trata del amor del mundo. El mundo ama lo suyo. Es el amor que dice en 1 Corintios 13, que es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta. Podemos buscarlo. 1 Corintios 13. No se irrita, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cuál es ese amor? El amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que no es el amor que el mundo da ni ofrece. No es el gozo del mundo. ¿Sabe qué? En el mundo no hay gozo. En el mundo lo que hay momentos agradables. Pero en las pruebas, tened por sumo gozo cuando te enfrentes a las pruebas. Fácil de hablarlo, difícil de manifestarlo. Pero está en la Escritura. Y yo tengo que procurar y pedirle al Señor que su Espíritu que mora en mí permita que yo me pueda gozar en medio de las pruebas. Que ese gozo no se aparte de mí. El salmista David le dijo al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación. No es la paz del mundo. ¿Sabe qué? El mundo da una paz falsa. Es la paz de Cristo. Él dijo: que su paz, el que Él la da, no es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo da, que produce por su Espíritu, no turba tu corazón y no te produce miedo. El mundo no produce ni da paciencia. Por el contrario, el mundo siempre es aquí y ahora. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. No es la benignidad del mundo, si es que es clemente o benevolente, sino lo que nos lleva a la compasión. Porque compasión por las almas que se pierden sin salvación. No es la bondad del mundo interesada, sino que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No es la fe del mundo, fe
en la fe en ti, en que tú puedes lograrlo. No, el mundo no tiene fe, punto. ¿Sabes por qué no tiene fe? Porque la fe no proviene de nadie, sino de Dios, de Jesús. Así que el mundo no la tiene. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si no tienes a Jesucristo, no tienes fe. Él es el autor y consumador de la fe. No es la mansedumbre del mundo. No tiene el mundo mansedumbre. El mundo ve a la mansedumbre como debilidad. En cambio, Jesús nos dice que seamos mansos y humildes como Él. Es el hombre o la mujer que sabe controlar sus fuerzas en sumisión a la palabra de Dios. Ser manso y humilde de corazón. Te invito para que veas el video que grabé. Manso y humilde de corazón. También no es la templanza del mundo. Tampoco el mundo tiene templanza. Vivimos en un mundo que hay mucha violencia y una violencia que va sin freno. Mas Dios nos dice que ciñamos nuestros lomos de nuestro entendimiento y que seamos sobrios y esperemos por completo su gracia como hijos obedientes. Templanza es dominio propio. Y ya estamos viendo que el mundo no tiene dominio propio. Así que la misma Escritura nos dice que si vivimos por el Espíritu, y acabo de mencionar el fruto del Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hay una advertencia bien contundente por parte de Dios al mundo, también a ti, también a mí, y que lo menciona en Gálatas capítulo 6, verso 7 al 8. Vamos un momentito a Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Leemos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por lo que termino diciendo, ¿queremos vivir la vida como el mundo la dicta o como Dios nos dice en su palabra? ¿Queremos vivir en el Espíritu? ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, termino lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipo, a los filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese una cosa. El apóstol Pablo dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que por nada, iglesia, estemos afanosos.
sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios en oración, en toda oración y ruego, pero también con acción de gracia. Vivamos conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra es vivir en el Espíritu. Espero que esta pequeña exhortación grabada en 3 videos pueda darles herramientas para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, vivir en el Espíritu, una vida que agrade a Dios y no una vida que agrade al mundo, a la gente, a los que quieran vivir conforme a lo que el mundo dicta y su sistema. No, que esto sirva de referencia porque es mucho más y poder vivir conforme a su palabra. Y su palabra no retorna atrás vacía. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes, mira, shalom, paz. Esa paz que acabo de leer, que acabo de mencionar, que es la que sobrepasa todo entendimiento y que va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Shalom.